Bueno, nos toca esta vez entonces hacer un análisis de la película que les había dejado hace unas semanas para ver, que se llama No conoces a Jack, ¿no? Es una película en la que actúa Al Pacino, Susan Sarandon. Es una película de Barry Levinson que es del año 2010. Entonces, ¿qué me interesa que podamos ver más allá de la historia, digamos, ¿no? Un poco las nociones que habíamos desarrollado en estas clases, digamos, ¿no? La ética tiene un carácter dilemático. ¿Qué significa que tiene un carácter dilemático? Significa que en muchos casos representa un dilema de opciones, digamos, ¿no? En la que uno tiene que decidir nada más y nada menos acerca de lo bueno y lo malo, ¿no? De si está bien lo que estamos haciendo o no, de si es bueno lo que estamos pensando como posibilidad o no, digamos, ¿no? Más allá de si está permitido o está prohibido, ¿no? Que esa es otra discusión que vamos a tratar de entender un poco más adelante. Es decir, la pregunta que intentan responder la película es, ¿qué está bien? ¿Está bien que la gente se muera agonizando en la cama de un hospital? ¿Está bien que aquellas personas que no tienen esperanzas de vida, de lo que podríamos denominar vida, ahora vamos a ver también en eso, nos vamos a detener un poquito, digamos, está bien que esas personas inevitablemente sufran, sabiendo que no tienen determinadas posibilidades de supervivencia o que lo que les espera por delante es solamente sufrimiento? Uno podría decir desde la mirada cristiana que en el sufrimiento nos asociamos a la pasión de Cristo. Es decir, que el sufrimiento tiene un sentido para el cristiano. Es un sentido redentor. Es un sentido mediante el cual nos redimimos, reflexionamos, nos preparamos para la muerte, pedimos perdón, en fin, nos reconciliamos con Dios, etc. Para Kevorkian, que es un médico estadounidense, este, digamos, que ha tenido una experiencia con su madre, digamos que ahí está bien relatada en la película, todo eso no tiene ningún sentido. Vivir, y ahí aparece, digamos, la noción de vida, vivir para Kevorkian y para muchas personas que lo siguen, es, en definitiva, vivir bien. Y vivir bien significa sin sufrimiento, tener una vida plena, autónoma, independiente, autoválida, ¿no? Que nos permita autovalernos, a eso me refiero. Entonces, todo lo que escape a eso no es una vida plena. Entonces aparece ahí la posibilidad de pensar esto como una consecuencia hacia los otros. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la ética o la moral implica siempre a un otro? Es un conjunto de obligaciones para con un otro. Entonces, siempre que estamos hablando de ética, estamos hablando de por lo menos dos personas. Lo que Kevorkian propone o piensa tiene que ver con lo que a él le pasa, pero también eso tiene consecuencias sobre los demás. Entonces, la cuestión de fondo acá es, si o por lo menos el planteamiento que hace Kevorkian, ¿no? Si yo tengo derecho a la vida, si la vida es un derecho, la muerte también tiene que ser un derecho. Yo tengo derecho a morir como quiera, sin que eso esté penado legalmente ni moralmente. Entonces, este, eh, hay que cambiar algunas cosas para que eso suceda, por lo menos en la sociedad, ¿no? de esa época. Y lo que hay que cambiar es, en principio, una ley. A Kevorkian le importa poco lo moral. Lo moral él a nivel personal lo tiene resuelto. Él cree que lo que está proponiendo está bien, pero tiene un impedimento que es de tipo legal, digamos. Ahí hay una división entre la ley civil y la ley moral. No siempre la ley moral y la ley civil van de la mano, no siempre lo que no está permitido por la ley está impedido moralmente, y no siempre lo que está mal hacer está civilmente penado, digamos, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, no sé, eh, a ver, vamos a poner el caso del aborto, por ejemplo, que fue un caso bastante, digamos, resonado en nuestro país en el último tiempo. Supongamos que haya una ley, ¿no? Que avale el aborto, que es legal, gratuito y obligatorio, ¿no?
Bueno, que yo tenga la posibilidad de hacerlo y que no tenga ninguna consecuencia legal, no significa que esté bien moralmente. Hay un montón de gente que va a seguir pensando que el aborto es un asesinato, digamos, un crimen. Este, o puede seguir pasando al revés, que hay un montón de gente que piense que abortar es intervenir sobre el propio cuerpo y no sobre la vida de otro ser humano, y que no esté permitido legalmente no significa que no esté bien. Bueno, digamos, lo que quiero mostrar con esto es que muchas veces la ley civil y la ley moral van por caminos distintos, no siempre van de la mano, aunque una condiciona a la otra permanentemente. Entonces, la pregunta que Kevorkian se hace es, si una persona desea morir, ¿por qué yo no puedo ayudarlo a morir? Mucho más siendo un médico, ¿no? ¿Por qué no podría no hacerlo? Porque en definitiva el sujeto quiere morir y quiere, digamos, evitarse un sufrimiento propio, y a veces ese sufrimiento es de índole familiar, ¿no? Eh, Entonces Kevorkian entra en un camino bastante complicado porque las primeras asistencias, eso se llama suicidio asistido, ¿no? No es exactamente eutanasia, porque eutanasia, eutánatos en griego, tánatos es muerte, eu sería buen morir, digamos, ¿no? Es así, sería más o menos la traducción de la palabra. Entonces la eutanasia significa que una persona que ya no tiene expectativas de vida y que, digamos, está, por ejemplo, asistido mecánicamente por distintos medios, y que ya no hay esperanzas de que pueda, digamos, retornar a una vida medianamente digna. Bueno, en muchos casos hay comités de ética las clínicas, en los institutos, en los nosocomios, en los sanatorios, para poder, digamos, decidir qué hacer, si consultarle a la familia, si tomar alguna determinación de índole médica, que siempre es moral, digamos, es ética, ¿no? Porque alguien tiene que desconectar el aparato, y eso significa interrumpir una vida. Que por otro lado, digamos, nunca nada está dicho, digamos, porque uno podría pensar que esa persona no tiene esperanza si hay personas que han estado en coma durante años y se han despertado, digamos. Nada nos asegura que esas expectativas vayan a cumplirse, pero bueno, digamos, existen para esos comités de ética en los distintos lugares para tratar los casos complejos. Ahora bien, lo que está planteando Kevorkian no es eutanasia, sino es suicidio asistido. Es decir, que una persona con sus facultades mentales, digamos, aptas, puede decidir por voluntad propia quitarse la vida. De hecho, en los primeros casos que Kevorkian asiste, las personas accionan el interruptor. Él no lo hace, solamente los ayuda, los asiste, pero la persona es la que en definitiva, digamos, libera la solución letal. Y él lucha a partir de esto como para instalarlo, digamos, como un derecho en la sociedad estadounidense. La cosa cambia, es detenido muchas veces, ustedes habrán visto la película, la cosa cambia cuando él decide eh, activamente introducir la solución letal en un paciente que, digamos, es cuadripléjico, que no puede moverse, y lo lleva a la televisión, a un programa que era bastante, digamos, conocido en Estados Unidos, llamado 60 Minutos, y era conducido por Mike Wallace, y es visto, digamos, a nivel nacional, y eso lleva el caso hasta la Corte Suprema de Justicia, que es como el último, digamos, el tribunal más alto de cualquier país, ¿no? Es el último, la última instancia, y que Kevorkian había, digamos, luchado porque en realidad lo que quería hacer era que el suicidio asistido no sea solamente permitido en algunos estados, sino en todos los estados de Estados Unidos. Estados Unidos se llama justamente Estados Unidos porque está compuesto por muchos estados. Y la característica fundamental es que esos estados son independientes entre sí. Entonces, lo que puede ser, digamos, legal en un estado, puede no serlo en otro. Kevorkian quería que esto a nivel país, digamos, fuera legal. Y logra, digamos, ir a juicio. En el año 1999 lo condenan a 25 años de prisión,
lo indultan por cuestiones de salud en el año 2007 y finalmente muere en el 2011, ¿no? Es decir, Jack Kevorkian es un médico que realmente, digamos, existió, digamos, es un caso real, es un caso verídico. ¿Qué es lo que él esperaba, digamos? Él esperaba un cierto reconocimiento, de hecho la película, digamos, nos habla de eso, de que él esperaba como una suerte de fama o reconocimiento a nivel mundial y en el ámbito de la medicina por ser un pionero en esto, o está convencido, digamos, de que morir es un derecho y de que hacerlo implica también determinadas condiciones, porque piensen que a él se acercaban muchas personas, él los entrevistaba, los filmaba, que eran, digamos, después las filmaciones eran las que utilizaban los juicios para poder, digamos, salir exonerado, donde las personas decían que voluntariamente querían morir, y en muchos casos rechazaba pacientes, digamos, no si se los puede llamar pacientes, ¿no? No, los rechazaba porque él creía que esa no era la última instancia. Ahí aparece ahí el caso de un joven que intentó suicidarse, ¿no? Se prendió fuego, queda con quemaduras bastante, digamos, importantes y él le dice, lo que usted tiene es una depresión, con ayuda profesional adecuada usted puede tener una vida plena, esta no es la opción más inmediata, digamos, ¿no? Como demostrando que no todos los que venían a pedirle que querían morir, él, digamos, los asistía, ¿no? Y bueno, y al llegar, digamos, a la Corte Suprema de Justicia, Kevorkian se encuentra defendiéndose solo, lo cual también, digamos, implicó este, su propia, digamos, condena. Y la jueza le dice algo muy interesante al final, ¿no? Cuando le leen la sentencia, ¿no? Dice, usted puede no estar de acuerdo con la ley, usted puede armar foros de debate, usted puede manifestarse en contra de la ley, pero nunca nadie está por encima de la ley. Y usted, dice, burló ese lugar de igualdad social en el que estamos todos. Yo puedo no estar de acuerdo con las leyes, pero eso no me habilita para no cumplirlas, si no sería una anarquía, ¿no? Dice, usted vino a este tribunal porque lo buscó y bueno, y ahí le dictan la condena de 25 años de prisión. Muere prácticamente, si quieren, en prisión, ¿no? Apenas unos pocos años luego está este, libre y muy enfermo, con lo cual, digamos, la síntesis de la película es esa, digamos, ¿no? Uno puede proponer algunos cambios en la moral dominante, e incluso en la ley civil, porque sabemos que hay formas dinámicas de comprender, digamos, qué está bien y qué está mal hacer, pero siempre en los marcos en los marcos de lo permitido, digamos, ¿no? Y mediante los canales que nos impliquen ser mejores o evolucionar, digamos, culturalmente, y no en una suerte de anarquía donde cada uno hace lo que le parece que está bien. Yo puedo, digamos, no estar de acuerdo con algunas cuestiones desde el punto de vista moral o desde el punto de vista de la ley, pero eso no me exime de cumplir con lo que está convenido, ¿no? De este modo quiero decir que también tanto la moral como la legalidad civil son construcciones intersubjetivas, es decir, son construcciones en las que intervienen muchos sujetos, y nosotros somos parte de eso, digamos, de la legitimación o del cuestionamiento, pero nadie está por encima de esas leyes establecidas, este, porque entendemos que hay algo que es superior a la individualidad, ¿no? Y lo que es superior a la individualidad en este caso es la construcción que hacemos entre todos de lo que establecemos como bueno y malo, digamos, ¿no? Si somos cristianos, entendemos que por encima de la individualidad está Dios, que es el garante de toda, digamos, ética, y que por lo tanto, digamos, alcanza con saber o conocer la voluntad de Dios para, digamos, actuar correctamente, ¿no? Pero siempre estamos en esta cuestión dilemática, ¿no? De no saber si lo que estamos haciendo está bien o no, y en muchos casos sabiendo que aunque cumplimos conceptualmente con reconocer lo que está bien, actuamos de todos modos de una mala manera, digamos, ¿no? Esto es bastante bíblico. Pienso insistentemente en lo que está, digamos, en lo que está bien hacer y sin embargo hago lo contrario, ¿no? O expresiones como
el espíritu es fuerte pero la carne es débil, ¿no? Bueno, hay un montón de fragmentos en las Sagradas Escrituras acerca de esto, ¿no? Bueno, obviamente depende de la cosmovisión que tengamos, pero lo interesante de la película es que muestra este carácter complejo de lo que significa actuar. Yo les voy a pedir a ustedes que después de esta reflexión me pongan alguna impresión que hayan tenido de la película, si les gustó, si no les gustó, si las hizo pensar, si están de acuerdo con Kevorkian, si no lo están, digamos, ¿no? Que podamos tener un intercambio de ese tipo. Bueno, les deseo que tengan una muy buena semana y les dejo un gran saludo.